Sí, sí. Pero el Miguel Carbonelli, Miguel Carbonelli. Sí. Mobil pacaruna kuna, piatang chikmang yay kuramungku. Cholo concha tu madre, ni waspanku. Mancha kuya tanya cedera chispa, yakta masin cipta, cingkara imacay kuna tapas, suwaspa, tukuramungku. Ahí está Miguel, ese. Lo muevo un poquito. ¿Quién es? René Sea, Miguel. Ah, es uno que me sigue. Un saludo, Juan, a René Sea. Siempre está siguiéndote en redes. ¿Ya? Sí, sí, Miguel. Ya, Miguel. Sí, un poquito. ¿Un Ya poquito sigue más? grabando, ¿no? Sí, sí. Ya, anda. Manda saludos para René Sea. Ya. Ya. Buenas tardes a los amigos. Buenas tardes. Con la disculpa. Buenas tardes a todos los amigos de esta emisora. Saludamos a todas las personas que nos siguen en redes sociales. En primer lugar, también aquí nos está viendo el amigo René Sea en redes sociales. Saludamos al compatriota que siempre está pendiente. Asimismo, esperamos que se recupere de su salud. En la semana pasada tuvimos noticias que está un poco mal. Pero, compatriotas, ánimo, valor. Y a todas las personas que se conectan en las redes sociales, a nivel nacional e internacional, a todas las personas que nos siguen. También a todas las personas que nos escuchan mediante esta emisora, ¿no? Compatriotas, lo que quería mencionar es lo siguiente en primer lugar, sobre las consecuencias del prisma político internacional, lo que ocurre en la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Y después vamos a hablar también un poco de lo que, cómo los congresistas, cómo los apristas, esta Luciana León, cómo hacían sus chats y etcétera, para chantajear a Turner. ¿Turner quién era? Ministro de Economía de este viejito norteamericano Kuczynski, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, cómo chantajeaba y pedía dólares, pedía donaciones por cajas así, champán, tragos, licores. Esos son los apristas, fujimoristas, toledistas, y sobre eso también vamos a hablar, compatriotas. Y parece que lo van a meter preso porque tiene chat, tiene varias cuestiones muy comprometidas de estos apristas. Así son, igual que su padre León, Rómulo León Alegría, delincuentes, pues, ¿no? Y esa es la tragedia de nuestra patria. Hay gente todavía que cree en estos delincuentes, ¿no? Fujimoristas, apristas, toledistas. Y por eso es necesario salvar nuestra patria, compatriotas. Como decíamos, amigos compatriotas, el problema internacional, el prisma político internacional, se va ahondando un poco más. La represión, el cerco ruso en Ucrania está cada vez más sitiando las ciudades. Y el problema aquí es que hay un cálculo, una lucha de bandidos
que es el imperialismo norteamericano, la OTAN y su títere Ucrania. A veces cuando hablamos títere Ucrania, entonces como títeres lo utilizan. Aquí podemos, si ponemos en categorías, el imperialismo pues utiliza la OTAN para invadir a los países. ¿Es así o no es así? No invadieron así Siria, Irak, Libia, sin el permiso de la ONU, Somalia, Yemen. Por ejemplo, aquí no invadieron lo mismo en Afganistán, Vietnam, Laos, Camboya, en tantos lugares que podríamos mencionar, compatriotas. En América Latina, en Granada, no utilizó a títeres como Pinochet para dar golpes de Estado en el Plan Cóndor, Pinochet en Chile, Líder Cedeño en Uruguay, Jorge Videla en Argentina, en el Perú pues con este delincuente Morales Bermúdez, ¿no? Y este miserable es el que prácticamente toda la selva lo regaló a la nueva orden mundial. Eso son lo que tenemos que aprender, compatriotas. ¿Y por qué a nivel mundial Estados Unidos está tratando de agremiar a la mayor cantidad de países para invadir a quienes? A todos los que se le oponen, como Rusia, China, son países tal vez más independientes, y también pues Corea del Norte y algunos otros países que hoy en día están como aliados de Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? Aquí, como dijo Maduro, también hay una pseudo izquierda cobarde en América Latina. Ahí vemos a este homosexual que ha salido en Chile, Gabriel Boric, ¿no? Y el otro en el Perú es un cobarde, este miserable de Pedro Castillo, prácticamente está sometiéndose a la derecha y es un personaje cero a la izquierda, y tiene razón de decir, ¿no? Una izquierda cobarde, pero estos no son de izquierda, pues estos no son absolutamente nada de izquierda. Estos simplemente son marionetas, títeres del imperialismo que se someten. Y hoy en día Pedro Castillo está siendo sometido por un Congreso corrupto. ¿Y quiénes lo llevaron a eso? Los caviares, pues, ¿no? Los de Juntos por el Perú. Todos esos asesores que tiene son eclécticos, son simplemente de derecha, lo han utilizado y prácticamente como una presa de carne para un león, así le han entregado a la derecha a Castillo. Y no sabe qué hacer. Esa es la pura verdad. Y el problema, compatriotas, en Ucrania es que lo que no dicen los americanos, la OTAN y la prensa mermelera, esta prensa carroñera a nivel internacional que existe, ¿qué es lo que pasa, compatriotas? Lo que no dicen, que Ucrania estaba siendo utilizado para invadir Rusia, donde estaban fabricando ya armas biológicas y armas químicas, la OTAN y Estados Unidos. Tampoco no dicen que el 24 de febrero ya iba a iniciarse el ataque a Rusia. Ese es lo que no hablan. Y la OTAN quiere invadir, o sea, ya no quiere pues opositores a nivel mundial. Para eso existe la OTAN. Prácticamente no debería de existir ya desde la desaparición del muro de Berlín. Pero sin embargo estos se han agremiado de más de 11 países más de la ex Unión Soviética. Por ejemplo, Eslovenia, tantos otros países como Lituania, todos esos países eran parte de Rusia, parte de la Unión Soviética. Prácticamente Estados Unidos y la OTAN se han apoderado. Y para esto se prestaron a estos políticos corruptos, prácticamente esos mercenarios neonazis que existen, ¿no? Como en Ucrania pues hay unos neonazis que se denominan Azov, ¿no? Azov. Y ese es el detalle, compatriotas, que es necesario entender.
es necesario conocer. Está utilizando en los países de la Unión Soviética neonazis, pseudonacionalistas, para entregarse a la OTAN y destruir Rusia. Su objetivo posteriormente es invadir pues, el Asia, Corea del Norte, o sea, crear estas contradicciones como siempre lo han hecho. Y yo pienso, compatriotas, tampoco yo soy partidario de Putin. Para mí debería de seguir existiendo la Unión Soviética y debería de existir un partido socialista, comunista, que esté a la expectativa, ¿no? Porque Putin también es de derecha, pero a lo menos le queda pues algo de su patriotismo ruso. Ahora añoran recién, mientras que este traidor Gorbachev, Mikhail Gorbachev, recuerdan ustedes, ¿no? Este es el que trabajó para la CIA. Este personaje, a cambio de que le iban a entregar el Premio Nobel de la Paz, entregó todos estos países del bloque del Pacto de Varsovia a los Estados Unidos con la caída del muro de Berlín, para que no tuviera Estados Unidos oposición. Durante 25 años Estados Unidos era unipolar, podía hacer y deshacer lo que quiere. Pero ¿en qué quedaron? Quedaron, compatriotas, si desaparecía el bloque del Pacto de Varsovia, también debería de desaparecer la OTAN. La OTAN no tiene razón de existir. Hoy en día, prácticamente como sus gendarmes lo utilizan en segundo grado. ¿Quién es el gendarme del primer grado? Del imperialismo norteamericano, y como segundo grado, en categoría de segundo grado, lo utilizan a la OTAN, y la OTAN utiliza a estos países títeres, ¿no? Por ejemplo, lo utilizan ¿a quién? A Ucrania, a Polonia, por ejemplo, ahí utilizan a Eslovenia y etcétera, o como en los países bálticos, como es por ejemplo Serbia, Bosnia, Croacia, prácticamente invadieron sin el permiso de la ONU, no les interesó la ONU, nadie. La OTAN les invadió así en el 2001. Ellos pueden hacer, ¿y por qué la prensa mermelera, esta prensa basura como existe en el Perú, como existe por ejemplo a nivel internacional, como esta televisión española, Deutsche Welle de Alemania, CNN, este canal en Argentina, la Nacional de Argentina, hay canales de Chile, Caracol de Colombia, Televisa en México, y tantos canales prácticamente al servicio del imperialismo. Y la voz de Rusia prácticamente, RT, le cortaron de alguna manera, ¿no? O sea, no existe ni en Facebook, ni en YouTube, en nada. Prácticamente le han cortado del satélite, de los canales de RT de Rusia, ¿no? Así es la manipulación, y estos hablan todavía de libertad de expresión. ¿Cómo pueden hablar? Estos son los enemigos de la humanidad. Por culpa de estos miserables existe la pandemia. Por culpa de estos gendarmes existe todo tipo de medicinas carísimas, porque estos son los que manejan las grandes corporaciones farmacéuticas. Por culpa de estos existe el petróleo más caro del mundo, porque estos son los que manejan las corporaciones más inmensas de petróleo en el mundo. Y por lo cual, compatriotas, este imperialismo debe de caer, está en decadencia. Pero el problema, que todavía hay países que le sostienen, hay este tipo de maniobras. Entonces yo pienso de que ante Rusia no se atreven como en Yugoslavia a bombardear, pues, ¿no? A los yugoslavos de inmediato, o sea, el Estados Unidos, la OTAN, comenzó a bombardearles. Y hoy en día están saliendo apoyando a Rusia, ¿no? Esos países balcánicos. En Afganistán han sido derrotados
y también en cualquier lugar del mundo podrían ser derrotados lo mismo. Estos son de derecha. Azov, esta organización nacionalista en Ucrania, es creado por banderas desde 1940-41, desde la Primera Guerra Mundial, un neonazi que en esos lugares existía. Justamente son sus seguidores los que han formado esta asociación. Pero ¿cuál era su objetivo? Desaparecer a los de Donbass, porque eran personas de segundo o tercer grado. Ahí sí no dicen nada, ni la prensa mermelera todavía se solidariza, ¿no? Y está en todo su derecho Rusia. Hemos analizado, hemos estudiado bien, estamos hablando con todo conocimiento y con todo razonamiento que tenemos, y cómo está, digamos, estructurado. Hasta los días ya estaban planificados para invadir Rusia, y por lo cual Rusia ya había tomado la delantera. Entonces, y en este momento, ¿qué es lo que ha pasado el día de ayer? Barcos de la OTAN cercándole a toda Rusia. Esos barcos, y los rusos de inmediato han salido también los barcos, los submarinos rusos, para que no violen su espacio territorial en el océano, ¿no? En el mar. Y por lo cual hay una tensión grande, por supuesto, y ahora han justificado diciendo, no, es un ensayo militar de la OTAN. Y eso no se presta a lo que es correcto, ¿no? Sino la OTAN de esa forma reaccionó, como decían que China le iba a apoyar económicamente y militarmente a Rusia. Entonces a China también quieren sancionarle, pero ¿quién perdería si sancionan a China? Bueno, justamente los americanos perderían más, y los europeos, porque tienen negocios en cantidad con China, ¿no? Entonces esos son los detalles, compatriotas. Ese es el prisma de la política internacional, y quieren hacer pues como siempre hacían. Estos países quieren apoderarse de todos los países, a todos los patriotas nacionalistas de cada país, quieren desaparecer. No sé si han leído ustedes la nueva orden mundial. El objetivo es que exista un solo gobierno mundial, y ante eso que se dirija nomás los norteamericanos o los alemanes, ¿no? Deben de dirigir. El resto de personas, el resto de razas, como América Latina, los africanos, los asiáticos, no sirven, deben de desaparecer. O si no, lean, compatriotas, amigos que nos escuchan, Walter Graziani, donde menciona, ¿no? Hitler ganó la guerra. Justamente toda la teoría de Hitler, hoy en día los americanos, la OTAN, está asumiendo y quiere desaparecer. Por eso, compatriotas, según esta pandemia que aparece, el objetivo es matar más de la mitad de la población mundial. Si somos 8.000 millones, debe de desaparecer más de 5 millones. El objetivo es que en la Tierra vivan 1.000 millones de personas, nada más. Latinoamericanos, africanos, asiáticos, o mongoles, y etcétera, deben de desaparecer. Solamente la raza gringa debe de vivir. Si no leen, pues, compatriotas, acerca de lo que es la nueva orden mundial, qué tipo de razas son las que deben de existir, prácticamente aquí desaparecen. Para eso utilizan pseudo nacionalistas a nivel mundial, como están utilizando a Azov en Ucrania. En el Perú utilizaron de alguna manera para distraer a Ollanta. Hoy en día están utilizando a su hermano, ¿no? Con el pseudo patriotismo. Pero en el fondo responden a intereses norteamericanos, a intereses de la nueva orden mundial. Y todavía dicen, o sea, los pseudo nacionalistas, ¿qué es lo que mencionan a nivel internacional? Queremos ser como este país, como este país donde jugaba Orejas, no recuerdo el nombre ahorita, o Finlandia. Queremos ser. Adelante, bueno.
Ahora está promoviendo la vacante, sinceramente, indígena y electorista, cuando este señor da órdenes a la presidenta del Congreso. El presidente del Congreso, un programa, cita la hora de fecha y día, donde el presidente de la República de esta presidenta del Congreso. Este señor practica prácticamente un caso dictatorial en el Congreso. Creo que el pueblo está pues con los ojos abiertos, lo está viendo, a través también de las redes sociales, ya, este señor ya se ha pasado ya para allá. No existe alguna norma, de repente, allí en el Congreso de la República, así como en la municipalidad, hay un código que tiene con quien trabajar, y este Congreso, por mucho, y no hay ningún constitucionalista que diga pues es verdad que el señor está equivocado, está mal asesorado. Porque constantemente censura a los ministros, constantemente promueve vacancia, no sé cuántas vacantes todavía va a venir gracias a este señor electo como autoridad representante, o supuestamente pues a sus allegados, ¿no? A los colgados que dicen ahí encima, porque yo creo que sí. El Perú es pluricultural y sinceramente tiene otro matiz de raza, ¿no? Porque para él no existimos. Sinceramente, el señor ya ha cometido muchos errores, ya pues, constitucionalistas. Ahora este señor está equivocado con los militares. Aquí no somos tropas para él, somos pueblo, y nosotros vamos a defender pues, de los puestos. Ellos están como políticos, sus patrones, sus amos, están enterrados en el cementerio, y no van a poder resucitar por muchos años. Muchísimas gracias. Ya, bueno, compatriota, en sí, como explicamos, ¿no? Hay una cuestión internacional donde a nivel mundial se están utilizando pseudopatrioteros. Son planes del imperialismo y de la nueva orden mundial. Esto están utilizando en Ucrania pseudonacionalistas neonazis. En el fondo responden a esos intereses. Lo mismo están utilizando en Colombia, en diferentes países, pero responden. El objetivo es que no existan, no haya luchadores para oponerse a los progresistas. Son planes siniestros del imperialismo. Para eso están jugando los sociólogos norteamericanos, psiquiatras, psicólogos, para manipular a la opinión pública mundial. Y hay asuntos, por ejemplo, ustedes alguna vez han escuchado en Estados Unidos asuntos, especialistas en asuntos latinoamericanos, en asuntos de África, en asuntos asiáticos, ¿no? Ahí ponen todo tipo de psiquiatras profesionales, psicólogos de guerra, todo tipo de profesionales para cada país, donde cómo tienen que manipular, estudian todito, hasta todas las emisoras, el Pentágono, o sea, de alguna manera, está chequeando, ¿no? Y entonces el imperialismo, o sea, el Pentágono tiene todo tipo de información a nivel mundial. Entonces, ¿de qué manera? Están ahí estudiando de qué manera vamos a aplastar a este pueblo, de qué manera vamos a manipular, de qué manera vamos a ese pueblo vamos a engañar, de qué manera vamos a indultar, qué partidos vamos a poner. Es todo un estudio y justamente el pueblo no se organiza. Por eso nosotros, para oponernos, les mencionamos siempre, hay que formar, hay que organizarnos en un poder popular, es la única solución, poder popular, defender nuestros intereses, defender nuestra patria, defender al pueblo, defender una educación gratuita, una salud gratuita, la industrialización del país, donde exista, digamos, medios de comunicación libre o de alguna manera donde haya industrialización y podemos ser una potencia mundial en poquito tiempo. Y para lo cual necesitamos industrializarnos y necesitamos los mejores ingenieros, los mejores científicos. Y podemos generar eso. Pero los políticos de turno, la política nacional no permite. Y esta constitución mafiosa,
Ese es el asunto, compatriotas. Esos son los problemas que existen. Por eso el Perú es un cuerpo enfermo, donde uno pone el dedo, salta el miasma, salta la podredumbre, salta Alan García, salta Fujimori, salta Ollanta, salta Pedro Castillo, salta todos estos delincuentes, salta el Congreso. Tenemos que empezar de cero, compatriotas. Por eso a nivel internacional, justamente lo mismo sucede. En habla africana, en habla asiática, en lo que sea, lo mismo está sucediendo. Y te están promocionando el neoliberalismo, una economía libre de mercado. ¿Y a dónde nos ha llegado? A la peor miseria, hambre y miseria. No hay desarrollo, hay explotación, saqueo, robo, latrocinio, corrupción en los gobiernos. Todo está globalizado. ¿Algo nos ha traído de bueno? No. Sabíamos eso. A lo menos yo sí sabía, conocía. Pero desgraciadamente no nos han permitido que la gente aprenda. Y a la gente no le interesa a veces. ¿Por qué? A la gente no le interesa porque está con las telenovelas, no lee, no estudia. Simplemente es consumista. Si hoy en día están manipulando hasta la juventud a veces sale a protestar. Ahora le vamos a pedir la opinión al ingeniero Roberto Hinojosa, que está con nosotros. Ingeniero, sería cómo la juventud está siendo engañada con ONG norteamericanas, todavía salen a protestar en contra del gobierno y etcétera, y etcétera. Ingeniero, usted podría dar también su opinión. Buenas tardes, ingeniero Roberto. A la emisora por la oportunidad que nos da, y también a la señora Gloria Luc, que auspicia el programa. Efectivamente, como usted dice, hay personas, ¿no?, que ahora están saliendo disfrazadas, camufladas, ¿no?, jóvenes. Hemos encontrado en la Plaza de Armas que muy jóvenes ya se han pasado, ya han militado en partidos corruptos, ¿no?, como Arequipa Transformación. Muy jóvenes que también han pasado por Nuevo Perú, han apoyado a Verónica Mendoza, después ahora están conjuntos con el Perú. Han estado con el cura Arana también, ¿no? Cura Arana, con todos los partidos. En todos los partidos. Y eso no lo dicen, sino que están saliendo a promocionar a futuro seguro un candidato, ¿no? Son muy jóvenes y todavía se les emplaza, y este tipo de personas no aceptan su realidad. Entonces hay que desenmascararlos. Tenemos los nombres, la señorita Claudia Cansaverdes, que estaba escuchando el programa. Después el señor Ricardo Burgos, que estaba en la plaza de Armas el día sábado, ¿no?, militante del Partido Nacionalista, el señor Ricardo Burgos. También estaba Richard Medina, el señor que ha sido jefe de campaña de la señora María Agüero, y también en la época cuando había la lucha del Valle de Tambo se ponía su poncho, ¿no?, bailaba, y ahora está queriendo también de manera disimulada promocionar la candidatura de ya votarán, pero en estos días, ¿no?, de quién será, y con su ágora popular que dice, hablan las calles, ¿no?, pero cuando queremos nosotros refrendarle o debatir, no, esos temas no se tocan y nos tildan de senderistas, así lo han dicho. No, tampoco puede decir, o sea, ese es utilizar papel de soplón. Pienso que este tipo de maniobras también está utilizando la misma derecha, porque prácticamente se convierten en soplones asalariados, o soplones de repente no solo asalariados, sino en soplones o como mercenarios, soldados gratuitos posiblemente. Y si no nos prueban que uno es de Sendero aún ya no existe. Y entonces, ¿cómo pueden decir que uno es senderista? Así ha dicho el joven, y está grabado, y el joven nunca se ha identificado, no sabemos cuál es su nombre, pero a ver, revisen en la página de Miguel Carbonell, está ahí el video de la señora Gloria Luque, ahí está el video como el joven así se despacha y dice, senderistas, así, yo le gusta bien. A la señora Gloria le dice, Gloria, ven, vamos a debatir, Gloria, ya ven, así se escapan los senderistas, esos son senderistas. Senderistas, a ese joven, bueno, algún día lo vamos a encontrar,
No, tampoco. Yo pienso que esas personas no me parece que es correcto, sino se le debe de emplazar, y aparte de eso, si no le prueban, entonces hasta se le puede hacer, es una acusación calumniosa, ¿no? Está difamando el honor de las personas, y como al estilo, mire, pareciera que estos son alumnos de Huaynacho. Los Huaynachos son los que decían eso, y estos Huaynachos tienen esa misma prédica de exitosa, ¿no? Como Cristian García, Walter Paye. Entonces, como no tienen otro argumento, dicen senderista, ¿no? Y todavía acusan así, sin prueba alguna. Y este tipo de mermeleros me parece que no deben de ni siquiera trabajar en estas emisoras, ¿no? Porque simplemente responden a intereses económicos. Estos son lacras, este tipo de periodistas mermeleros. Y entonces pienso de que este tipo de mensajes está llegando a la población, y se aprenden pues estos personajes también. Y para acusar a la gente de senderista, no me parece correcto. Y también, o sea, mencionar, ¿no? El sendero ya no existe tampoco, no existe. Y tampoco ni como organización. Y entonces, ¿de dónde sacan eso? Entonces simplemente es utilizar papel de soplón, un papel así nefasto de traidores nomás, pues, ¿no? Entonces yo pienso que ese tipo de personas se le debe de desmascarar, ingeniero. ¿Tenemos una llamada? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estaba escuchando el programa, no interesante, pero cuando también tocó el tema de los soplones, sí, pues hay soplones por todos lados, pero la escuela de soplones más conocida y famosa pues son de Patria Roja. ¿No? Quien habla, yo le he desplumado al Charta Villafuerte, a ese soplón, que orgullosamente dice que era soplón en la universidad, y lo conocemos por papel, lo que cuando hemos hecho nuestros estudios en la Universidad de Agustín, ¿no? Y ahí toda esa fauna de Patria Roja, ¿no? Y ahora también ahí apareció otra camada de soplones, ¿no? Con disfraz de guantisuyanos, ¿no? Estos no son ni guantisuyanos, ¿no? Sino que utilizan esa facha para confundir, ¿no? Y igual con los apristas, fujimoristas, Patrias Rojas, cuando los extremas inmediatamente se califican, ¿no? De extremistas, etcétera, etcétera. Señor, sino lo que yo quería agregar a su comentario anterior del conflicto internacional. Estados Unidos es el que ha creado el terrorismo, ¿no? El que financia al terrorismo internacional. En el caso de Libia, no contrató Estados Unidos a todos los del mundo árabe a mercenarios, ¿no? Sí. Para que lo destruyan Libia con el armamento más sofisticado de Francia, Inglaterra, israelí. No desaparecieron ese ejército libio y lo mataron a Gaddafi. Y lo mismo lo hicieron ahí en Siria. Como así estos terroristas yihadistas, los más sofisticados aviones sirios y helicópteros lo derribaban por el armamento que mandaba Estados Unidos. Mire, también se dieron el lujo los norteamericanos de matar al número uno del ejército iraní, al general Qasem Soleimani, que algún acto terrorista. Entonces, eso fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, es el que patrocina, el que financia, el que arma al terrorismo internacional, ¿no? Entonces, y es más, en América Latina, en la década 70, incluido ahí los 90 con Fujimori, hicieron terrorismo de Estado, ¿no? Videla, Pinochet, ¿no? Estados Unidos patrocinó el terrorismo, les respaldó. Entonces, lo que está haciendo ahorita en Rusia, en Ucrania, ¿no? Fue ese papel que juega Estados Unidos a nivel mundial. Muchas gracias. No, correcto. Todo el plan en América Latina se llama el Plan Cóndor. Para asesinar dirigentes utilizó al Estado, y es orden de Nixon y también pues Kissinger, ¿no? Entonces todos estos personajes utilizaron mediante la CIA el asesinato, la desaparición de las personas. El Plan Cóndor 2 hoy en día también existe. Ya no matar, desaparecer, sino utilizar
todos los medios, digamos, de lo que son Ministerio Público, Poder Judicial, para que a todos los dirigentes criminalicen. Por eso existe la criminalización de las protestas. Desde el delincuente Alan García, Ollanta, Kuczynski, prácticamente se está implementando la criminalización de la protesta, ¿no? Son planes de la del nuevo orden mundial para atemorizar. El objetivo es adiestrar a las personas que se unen en una sola línea. La neoesclavitud, donde exista prácticamente el ser humano como títere nada más del poder económico y de las grandes empresas, y desaparecer la mitad de la población mundial. Ese es el objetivo en sí, y eso es lo que la gente no entiende. Y con ese fin la OTAN existe, para desaparecer el mundo. O sea, poquito a poquito, país por país, pueblo por pueblo, está penetrando, y a Rusia los rusos pues de alguna manera son patriotas. Y entonces el nacionalismo de Rusia también es alto, y entonces ellos aman a su patria y también se están oponiendo, ¿no? Entonces no pueden con Rusia. Ese es el problema. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. ¿Aló? Patria Roja, 60 años en educación. Ya, mire, acá podemos escuchar de todo. El GGTT, el GDTA, AUNPA, Magisterio, son de peso, hay una bonificación, utilizan a la gente y conviven con toda esta corrupción, empezando a Rata, Pucherrata, Cabildo, AMPA, todo nacionalista, todo demócrata. Toda esa gente, concentración, como se llama aquello con el llamado Congreso, ahorita van a dar como se llama este capítulo, va a dar su patriotismo. Así estamos. ¿Cuál es la alternativa de resolver este problema? Como carecemos de educación, entonces invaden, dicen cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita están diciendo este problema de Ucrania con Rusia, que se le van a llevar la gasolina va a costar 50 soles acá, el gas 90 soles. Mira cómo nos meten este cuco, este mismo que comenta. Aceptamos, gracias. No, sí, correcto, compatriota. Miren, la manipulación psicológica es grande. En sí, por ejemplo, a nivel internacional le están subiendo el petróleo, le están subiendo la gasolina, están subiendo el pan, por ejemplo, ya subieron a 3 por un sol. Entonces, toda esta maniobra para robarle al país. ¿Quién es el pagano? Es el pueblo. ¿Pero a quién le echan la culpa? A los rusos. ¿Y por qué no dicen la culpa es de los norteamericanos, de la OTAN? Pero ustedes se dan cuenta cómo es la manipulación, pero la gente, como este compatriota habla, y es verdad, o sea, cómo se utiliza y cómo se manipula y cómo genera el costo de vida a nivel internacional. En toda Europa, por ejemplo, 3 veces más de lo que costaba $60, hoy en día están cobrándoles 500, 600 euros lo que es el gas. Entonces se puede imaginar quiénes son los que ganan, quiénes aprovechan, quiénes van a pagar esta guerra. Entonces esos son los problemas. El pueblo es el pagano. Entonces toda esta maniobra responde a intereses, como dice, ¿no? ¿Y quiénes son los soplones? Por supuesto, el compatriota dice correctamente, Patria Roja. Tengo un documento yo donde menciona justamente a los de Patria Roja, que los dirigentes algunos pues trabajan con la CIA, son fachadas. Hay casi todas las instituciones en el Perú trabajan con la CIA, responden a intereses de los norteamericanos, son fachadas de la CIA. Manuela Ramos, o todas estas instituciones de cultura, todas estas religiones, por ejemplo, que manipulan a la población, ¿no? Evangélicos, casi la mayoría de las religiones. Y al final, en Estados Unidos tienen una reunión que se llama Fela Ochi.
Entonces, ¿cómo manipular? Ahí adiestran a todos los pastores, responden a intereses. Por eso el pueblo tiene que organizarse, hacer un movimiento popular para barrer a toda esta mafia, toda esta corrupción. Por eso tenemos que salvar nuestra patria, compatriotas. Si no tenemos esa claridad, no tenemos ese pensamiento tan claro, entonces por gusto, simplemente el pueblo va a seguir siendo avasallado, engañado, manipulado. Porque estas elecciones, compatriotas, responde a intereses de lo corrupto, del poder económico, no responde a intereses del pueblo. O cuando, compatriotas, las autoridades han respondido para los intereses de la población. ¿Alguna vez? Se roban el dinero, gastan la plata, gastan el dinero. ¿Les ha resuelto en las autoridades distritales, provinciales, nacionales? No. Cada vez roban millones, miles de millones de dólares. Cuando hacen obras, estas obras son sobrevaloradas así. Todo es robo. Por eso es necesario salvar nuestra patria, construir una nueva nación, un nuevo país. Por eso nosotros planteamos organizarnos en un movimiento popular, así con un poder popular. Todo el pueblo debemos de organizarnos hasta donde podamos y entonces ahí barrer de raíz a toda esta mafia, toda esta corrupción. Utilizar todas las formas de lucha política, hasta la cuestión de la insurgencia, compatriotas. Objetivo, salvar nuestra patria. Por eso invitamos siempre a todas las personas que nos escuchan a nivel internacional también, en sus países organicen, salvemos el mundo. ¿Por qué? Nosotros siempre decimos, ¿no? Como algunos científicos sociales alguna vez, como los clásicos, hablaron. Si hubiera una tercera guerra mundial, las superpotencias pierden. Los movimientos de liberación nacional comenzarían a liberarse y cantidad de países lograrían ser independientes. Y eso es lo que están viendo ahorita la OTAN, estos países. Mientras estén en una tercera guerra mundial, también habrían movimientos de liberación nacional. Y todos los países, más bien desde esta tribuna, yo invito a todos los países, a todas estas naciones, a organizarnos en movimientos de liberación nacional. Porque si estas armas no se gastan en la guerra entre Rusia y la OTAN, estas armas van a aplicar contra nosotros, contra los pueblos de América Latina, África, Asia. Esa es la pura verdad. Eso es lo que no dice la gente. Por eso, compatriotas, es urgente y necesario hacer un movimiento, también organizarnos en un poder popular. La gente debemos de organizarnos. Miren, compatriotas, cómo son los negociados. Aquí al ingeniero también le voy a pedir la opinión. ¿Qué hacía la aprista ingeniero? Por favor, una opinión, a ver. A la aprista Luciana León, ¿no? Luciana León. A ver, por favor. Bueno, a nivel nacional, ¿no? Famosa por estar haciendo lobbies, pidiendo preventas, ¿no? Al ministro Torne. Incluido pedía cajas de whisky, coñac, champán, y exigía todavía a los ministros, ¿no? Y ahora se va a encontrar un balance desbalance patrimonial, tiene dinero que no sabe sustentar y la fiscalía ya le ha caído encima. Ojalá que se le sancione igual que su papá, ¿no? O sea, estos apristas hacen de este país su chacra, ¿no? Y cuando ahora se ponen ministros que son diferentes a estos pseudo capacitados, ¿no? Que tienen todos los títulos, saltan a decir que no, que ese ministro no está capacitado, no es el ideal. Estos son todos los apristas, fujimoristas, toledistas, esta gente que está metida, ¿no? en el gobierno, en que está años ahí, que son funcionarios. Y también eso es a nivel nacional, y a nivel local también acá los apristas como Humberto Olaechea, ¿no? Que también trabaja en... mira, la nueva forma de generar sus ingresos. Estos señores se van a los distritos más pobres, ¿no? Como Apurímac, ¿no? Primero Quequeña, ¿no? Quequeña, ahí está. Como gerente municipal, cobra más allá de 100.000 soles.
y ahora se ha ido a Purímac, ¿no? A un pueblo... Grau. En Grau, a una zona recontra lejana, un pueblo abandonado. Bueno, olvidado, uno de los más olvidados cerca de Las Bambas, que queda para Chupibamina, Grau. Y pobre, y ahí cobra también de ese municipio... Más de miles soles. 66.000 soles. Sí, más de 66.000 soles. ¿No? ¿Y quién lo llevó? Ahí justamente ahí en redes, justamente mencionan Vladimiro Sucapuca, dice que es su esposa y la alcaldesa pues como es amigo de Vladimiro Sucapuca, entonces le da ese regalito, porque en realidad pues profesionalmente no es nada Olechea, es un bribón, un chupasangre nomás del pueblo. Efectivamente, y esta información que estamos ahorita exponiéndoles está en la página de Miguel Carbonelli. Revisen ahí, todo está documentado con las capturas de pantalla del MEF, todo eso está ahí, señores, todo nosotros hablamos con documentos de manera objetiva. A ver, tenemos una llamada. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes, señores periodistas. Realmente, como que en duda Castillo se presenta también al país, y lo único que yo le rogaría es que ya no haya impunidad, empezando de él, los congresistas, el Poder Judicial y todos los empleados públicos, asegurados. Y eso sería valiente en este presidente, porque debido a esta impunidad hay mucho corrupto. Muchísimas gracias. Bueno, sí, pero ¿quién lo permite? Siendo gobernante, Castillo lo permite. Este Congreso debería de haberse cerrado hace tiempo, en la época todavía de Bellido, pero Castillo no quiso, pues, o no quiere. No sé quiénes serán sus asesores, o los asesores que tiene, pues, deben ser de 10ª categoría, o personajes que simplemente quieren que Castillo pues se hunda solito, ¿no? Y él debería estar en una línea correcta, pero no lo hace. ¿Por qué? No sé por qué será, pues, ¿no? Este Congreso debería de haberlo cerrado hace tiempo, y para no estar en este tipo de problemas. Pero ellos dicen, pues hasta Aníbal Torres dice, no, ¿para qué vamos a cerrar el Congreso? Pero después dice, no nos deja trabajar. Miren, compatriotas, ¿cómo lo cerró el Congreso el presidente de Ucrania mismo? Sin Congreso estaba trabajando. ¿Cómo cierran el Congreso en otros países? Y estaban trabajando por decretos para hacer sus órdenes, también del Pentágono y de la OTAN, ¿no? No querían opositores. Y Castillo, ¿por qué no puede cerrar? Si está en su merced todo. A ver, díganme ustedes, ¿por qué no lo cierran? Y hace tiempo deberían haberlo cerrado. ¿Por qué lo permite? Entonces aquí me llama la atención, ¿no? Entonces depende ya de Castillo. Castillo para mí, por no cerrar el Congreso, me parece que ya también para el pueblo ya es un traidor, ¿no? Eso es lo que la gente menciona. Primero querían que cierre el Congreso, no cierra, no hace nada, sigue trabajando de esa forma y cada vez le van acusando de corrupción, de tantas otras cosas, o le están sembrando pues corruptos, si él no lo es. Y él lo permite. Y uno sabe, cuando uno es dirigente, si uno está en una línea correcta, puede defenderse y puede hacer bastante. Como presidente él tiene para cerrar el Congreso, pero no lo hace. Ingeniero. Efectivamente, señor Miguel, está en sus manos el señor presidente, y también será porque se ha rodeado también de apristas, fujimoristas, toleristas, ¿no? Están ahí en su entorno. Y él, bueno, no sé si no se dará cuenta, esa señorita Karen López hace tiempo ha debido ni siquiera tenerle a su costado, ¿no? Y ahora mire lo que está pasando. Estos apristas están enquistados, señor Miguel, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Contraloría, en todas las instituciones. Y se debe de limpiar definitivamente todo, se debe de limpiar, o sea, todas las instituciones.
Claro, de apristas, y hablando de apristas también, después de Humberto Lachea, el señor Beto Lajo, que tiene, el doctor es abogado, que tiene un discurso bien elaborado, no habla de manera pausada, pero también el señor se fue a la zona de Caguacho, ¿no? Que queda por allá por Caravelí, Bella Unión, cobrando a estos municipios pequeños también sumas elevadísimas, ¿no? 100.000, 50.000. Sí, sí, así, esos señores están en la página del MEP, Transparencia se llama, página de transparencia. Entonces ahí pongan nomás su nombre, ahí pongan ahí Norberto Lajo, o Humberto Lachea, o cualquier nombre, y va a salir toda la información acerca de este señor, cuánto cobra, de qué instituciones cobra, del gobierno regional, distrito, provincia, va a aparecer, y en qué año, qué monto, todo va a salir. Y nosotros hacemos ese trabajo, ¿no?, de buscar esa información, y por eso que decimos así con fundamento que estos señores apristas, ahora el señor Beto Lajo dice que él es aprista, allista, ¿no? Ahora hay dos corrientes, apristas y allistas y alanistas, ¿no? Pero sin hacer trabajo, porque a esas zonas no van, sino ¿por qué les dan ese trabajito? ¿Por qué les pagan de así? Me parece que es una forma, una maniobra donde los apristas, fujimoristas, su modus operandi de robarle a los gobiernos locales, a los municipios, esa forma, pues, ¿no? ¿De qué manera yo alimento a esa persona? ¿De qué manera yo le pago? Si la población no tiene ni para comer ni el sueldo mínimo. Eso, en esa zona, Y estos, Miguel, sin hacer nada, ganan miles. en esa zona, señor Miguel, las carreteras, como han visto, ahí está el video en la página de... Mire, como de Grau a Bancay, la carretera es pésima, ni siquiera la alcaldesa puede construir. No, Y da vergüenza. Reparar porque está... Está en el video. Sí, está en el video, en la página de Miguel Carbonell, ahí están las llantas del carro ya están flotando. Está un desastre la carretera para esa zona, igual acá en Caguacho, ¿no? Y no conozco Caguacho, vamos a pedir por transparencia todas las órdenes de pago de este señor Beto Lajo, que ahora salió a decir que los gobernantes tienen que ser personas preparadas. Él dice que es especialista en asesorar municipios, ¿no? Es abogado, ¿no? Él debería estar litigando, ¿no? De repente se ha especializado en eso, pero ahí está... Debe ser algún aprista el alcalde de ese pueblito, entonces... Seguramente. Entonces, una forma de sacarle dinero es así, pues, ¿no? Sí, ya estamos llegando, señor Miguel, al final, nos queda un minuto, vamos a despedirnos, agradecer a la audiencia, también a la gente que nos escucha en la Unión de Ciegos. Sí, de verdad, donde hacen masajes, a todas las personas invitamos también para que puedan ir a hacerse masaje ahí en la Unión de Ciegos, en la avenida Goyeneche 345. Y saludamos a todas las personas que nos escuchan y que nos observan a nivel nacional e internacional. Agradecemos hasta el día jueves a las 5 de la tarde, compatriotas y amigos. Y esto lo vamos a transmitir también en distintos idiomas más tarde, en inglés, francés, alemán, ruso y también en chino, ¿no? Claro. Ya, bueno, Agradecer también a los que auspician, ¿no?, el programa. también a la señora Gloria. Gloria Luque, a la compatriota, luchadora, combativa, al señor Justo Polka, y hasta el día jueves. Muchas gracias. Gracias. Claro.